¿Y si la caída del Imperio Romano en España no fuera realmente un final, sino una transformación? Vamos a hacer una especie de excavación en nuestra propia historia para descubrir un legado que, ya os lo adelanto, va mucho más allá de unas cuantas ruinas. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. La idea que solemos tener de que el mundo romano de repente se apagó, se desvaneció, es una simplificación tremenda. Así que la pregunta que va a guiar todo este análisis es precisamente esa. ¿Y si en realidad su esencia nunca llegó a abandonarnos? A ver, el mito nos cuenta una historia muy sencilla, ¿verdad? Los romanos hicieron las maletas y los bárbaros invadieron. Fin. Pero la realidad, como podemos ver aquí, es un proceso caótico larguísimo de casi 300 años. Es que no fue una mudanza, fue más bien una demolición a cámara lenta, con sus traiciones, sus crisis y hasta con unos ocupas bastante inesperados. Bueno, pues empecemos nuestra excavación. La primera capa, la las profunda, nos enseña algo fundamental, que el colapso no vino de fuera. Empezó como una especie de enfermedad interna, una serie de grietas que aparecieron en los cimientos del imperio mucho antes, ya en el siglo III. Y esto es clave. De verdad, mucho antes de que apareciera ningún bárbaro en el horizonte, el sistema romano ya se estaba viniendo abajo desde dentro. La economía se hundía, el sistema esclavista pues ya no funcionaba porque no había nuevas conquistas, la inflación por las nubes y los ricos ¿qué hicieron para no pagar impuestos? Pues protagonizar el primer éxodo rural de la historia, huyendo a sus villas de lujo. Y claro, en medio de todo ese caos surgen ellos, los bagaudas. Este es uno de esos detalles fascinantes que la historia oficial a menudo olvida. Es que no eran invasores extranjeros, ¿eh? Eran gente de aquí, campesinos, esclavos que se habían fugado, desertores, sobre todo de la zona del Valle del Ebro, que se rebelaron contra un sistema que sencillamente los estaba asfixiando. No, no, no. Eran simples bandidos. Eran verdaderos movimientos antisistema, ejércitos al más puro estilo Robin Hood que llegaron a poner en jaque al mismísimo imperio mucho antes de que llegaran los pueblos germánicos. Ellos fueron la primera gran grieta, la más importante en la estructura de la Hispania romana. Vale, pasemos a la siguiente capa de nuestra excavación. Con un imperio tan debilitado desde dentro, la puerta quedó, lógicamente, abierta de par en par. Y ahora sí es cuando llegan los actores externos a una España que ya estaba en plena crisis de identidad. Y aquí es donde todos se precipitan. En el 409, con las legiones romanas ocupadas en otras cosas, suevos, vándalos y alanos cruzan los Pirineos. Y no vienen de turismo, vienen para quedarse. En apenas 7 años el mapa de Hispania se transforma por completo. Y para rematar, llega un nuevo jugador a la partida, los visigodos. Y lo más curioso es cómo se repartieron el pastel, literalmente, a suertes. No fue una conquista planificada al milímetro, fue un sorteo. A los suevos les tocó la Gallaecia, a los alanos el centro, y los vándalos se quedaron con el sur, dando origen, por cierto, al nombre de Vandalucía, que con el tiempo se convertiría en Andalucía. Y entonces llega la traición definitiva. Roma, ya a la desesperada, contrata como mercenarios a otros bárbaros, los visigodos, para que echen a los primeros. Y los visigodos pues cumplen su parte, pero claro, al ver lo débil que estaba el imperio piensan, ¿y por qué no nos quedamos con todo? Fue el golpe de gracia, el fin de la Hispania romana. Pero ojo, que la caída política no borró la huella física. Ni mucho menos. Ahora, como si fuéramos arqueólogos de verdad, vamos a desenterrar algunos tesoros de ingeniería que nos demuestran el increíble nivel técnico que llegaron a alcanzar. 800.000 kilos. Esta cifra es una auténtica barbaridad. Es la cantidad de oro que los romanos sacaron de un único lugar, las médulas, el León. Una megaoperación minera a una escala que hoy en día nos cuesta hasta imaginar. ¿Y cómo lo hacían? Pues con un método tan brutal como ingenioso. La ruina montium, la destrucción de la montaña. Excavaban kilómetros de galerías, las inundaban a presión y ¡boom! La montaña literalmente reventaba desde dentro. Luego solo tenían que filtrar todo ese lodo para sacar el oro. Ese paisaje rojizo, casi marciano, que se puede visitar hoy en El Bierzo, es la cicatriz de aquel colosal, desastre ecológico. Y de la minería de oro a la bestia, pasamos a un material que parece casi mágico, el lápiz specularis. En las minas de Segóbriga en Cuenca se extraía lo que era el cristal de la antigüedad, una piedra de yeso tan transparente que se usaba para fabricar las ventanas de los ricos de todo el imperio. Hay que pararse a pensar en esto. Las villas más lujosas de Roma o incluso de Britania tenían ventanas hechas con un mineral extraído de Cuenca. Hoy cualquiera puede visitar esas minas cerca de Osa de la Vega y tocar las marcas que dejaron los picos de los mineros hace 2000 años. Es increíble. Y la lista de maravillas que nos dejaron es interminable.
las cloacas de Zaragoza, que son tan grandes que se pueden visitar por dentro, las factorías de Garum en Bailo Claudia, en Cádiz, o la única muralla romana que queda completa en todo el mundo y que todavía se puede recorrer en Lugo. Son tesoros que siguen ahí, a la vista. Y todo esto nos lleva a la capa final y, para mí, la más importante de nuestra excavación, porque a pesar del colapso político y militar, el legado de Roma es imborrable. Vamos a ver por qué, en realidad, nunca se fueron del todo. Aquí es donde todo encaja. Las raíces romanas siguen alimentando nuestra cultura de hoy. Nuestro derecho, los idiomas que hablamos, la dieta mediterránea, todo es una herencia directa. El aceite, el vino y el trigo no son una casualidad, eran la base de la economía y de la vida en la Hispania romana. Y quizá el legado más cotidiano, el más nuestro, sea la siesta. Proviene directamente de la hora sexta romana, ese momento de descanso sagrado después del mediodía. Así que, aunque el imperio cayó, su huella es tan profunda que vive en nuestras leyes, en nuestra comida y hasta en nuestras costumbres. Roma no desapareció, no, se transformó en lo que somos hoy.